dividir en dos cosas como tal, ¿ya? En la cual va a estar asociado con señal de alarma y con cognición. ¿Qué sería la conciencia relacionada con señal de alarma? Un dolor. ¿Qué? Todo el tiempo lo están haciendo. ¿De miedo? No, miedo no, eso es otra cosa. Peligro. Peligro. No. Desde un punto de vista de conciencia. ¿Supervivencia? No. Todo el tiempo te quieren asaltar. Ya, en realidad, señal de alarma, desde un punto de vista fisiológico y fisiopatológico, está asociado con el sistema activador reticular del tallo encefálico. ¿En qué sentido? Esta se va a activar, la señal de alarma, ante la necesidad imperiosa de crear un estímulo hacia el sistema nervioso central o hacia otras vías sensitivas, motoras, etcétera, etcétera, para incrementar la sinapsis con el potencial de acción y que posteriormente tengamos una reacción de manera inmediata, ¿ya? Entonces, los niveles de conciencia está asociado primero con la señal de alarma. Entonces, en este ejemplo, ¿qué podría ser una señal de alarma? Escribir. Terrible. Entonces, aunque sí ha funcionado porque se ha asustado. Se ha asustado porque solo vio caer un objeto y ni siquiera sabía qué era exactamente. Entonces, la señal de alarma sí funcionaría en muchos niveles, ¿ya? Por el cual, desde un punto de vista fisiológico, fisiopatológico y semiológico, la señal de alarma está asociado principalmente con alteraciones agudas, ¿ya? Principalmente con alteraciones agudas. ¿Por qué? Porque acá, lo que mencionaba en anterior clase, sí podría estar asociado con alteraciones con los 3 niveles de conciencia, 3 niveles neurológicos, perdón, tiempo, persona, situación, ¿no? Y espacio, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si digamos, retomo la conciencia y veo que es el hospital, tendría más o menos el sentido rápido a través del sistema activador reticular de saber en qué momento estoy, dónde estoy y quién soy, ¿ya? Pero principalmente, en el libro lo menciona, estaría asociado el daño a través de la señal de alarma con patologías agudas. Por ejemplo, a Google, que dañe el sistema activador reticular del tallo encefálico. ¿Qué? ¿Qué? ¿El Parkinson es agudo? No, ¿cómo va a ser agudo el Parkinson? Intoxicaciones por gases, intoxicaciones por drogas. Entonces, por ejemplo, en las intoxicaciones por monóxido de carbono, si yo hiciera exactamente lo mismo que hice con su compañero Esquivel, probablemente no va a tener reacción, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente no hay activación a través del sistema activador, por la característica de depresión a través de todo el sistema nervioso central, ¿ya? Lo mismo ocurriría con traumatismos craneoencefálicos, leve, moderado, agudo, dependiendo del tipo de traumatismo que tengamos. Va a ser la característica en disminución de la conciencia. Entonces, para decir que el paciente está inconsciente, tendríamos que alterarlo ambos y no solamente uno, ¿ya? Pero lo irónico de esto es que la característica de alteración de las señales de alarma es más prevalente en enfermedades o patologías agudas, ¿ya? Eso es lo interesante. Mientras que la parte de cognición, antes, causas no estructurales de estados de confusión y coma asociado a la cognición, que esto es con la cognición, puede ser
crisis convulsivas o estado post-ictal prolongado, encefalopatía de Wernicke, encefalopatía hepática, estados hiperosmolares, fármacos o bueno, ciertos fármacos, hemorragia subaracnoidea, hipercalcemia, hipertermia, hipoglucemia, hiponatremia, hipotiroidismo, hipoxia, isquemia cerebral global, meningitis y encefalitis, tirotoxicosis y uremia. Síndrome urémico técnicamente es el término correcto, ¿ya? Pero, entonces, ¿qué estaría asociado con la parte de la cognición y por qué está asociado con las otras funciones? En realidad, bueno, ahí... no subí mis diapos, ¿no? Cierto, recordatorio, subí mis diapos. ¿Qué estaría asociado con la parte de la conciencia y la parte de la cognición? Técnicamente, la alteración de la cognición estaría asociado con todas estas funciones en las cuales podríamos tener alteración de funciones específicas como puede ser el área motora, el área sensorial, el área del lenguaje, alteraciones con el tronco encefálico, que este es más que todo agudo, donde estoy, alteraciones con a nivel del cerebelo, etcétera, etcétera, pero en el mismo libro refiere que las alteraciones más comunes que vamos a tener va a ser a través de las alteraciones por lóbulos, ¿ya? Por el cual una alteración de la cognición con el lóbulo frontal, principalmente asociado con el comportamiento, la personalidad y el pensamiento, estaría a nivel del lóbulo frontal, como puede ser en qué patologías se les ocurre que sea crónica, que altere el lóbulo frontal. Parkinson. ¿Por qué? ¿Qué altera específicamente? El movimiento. Ya, pero les he dicho pensamiento, comportamiento y personalidad. ¿Depresión? ¿Qué? ¿Depresión? Ya, justo, ¿no? Puede ser la depresión. ¿Qué más? Antes. Esquizofrenia. Ya, la esquizofrenia, demencia senil, etcétera, etcétera. Entonces, podemos entender que en patologías de esta característica puede llevarnos a alteraciones de los niveles de la conciencia. Es decir, no necesariamente tiene que estar comatoso para decir que tiene alteración de la conciencia, sino que si estamos viendo que la cognición está alterada, más no la señal de alarma, porque un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, tiene alterada la señal de alarma, en realidad está hiperestimulado la parte de la señal de alarma en el sistema activador, ¿ya? Entonces, estas personas pues van a ser mucho más impulsivas a diferencia de lo que una persona sin alteraciones patológicas puede estar, ¿ya? Eso es lo interesante que refiere en el libro de Hammer. Mientras que patologías asociadas con el lóbulo parietal, principalmente con la parte del lenguaje, ahí podemos tener procesos similares a afasia, ataxia, alexia, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo cual también estaría considerado que está alterado los niveles de conciencia, ¿ya? Están alterados los niveles de conciencia. Por eso es muy importante recordar primero esto, que esto lo han llevado en neuroanato, ¿no ven? Se supone, porque esto es algo general, ¿no? Esto ni siquiera es fisiología. Esto es algo general, entonces, ¿dónde se encuentra y qué es lo que hace? Pues es muy importante. Y esta es una buena pregunta, ¿qué patología o qué proceso podría llevarme a alteraciones de las funciones del lóbulo occipital? Ceguera. ¿Qué proceso o qué patología? Técnicamente no está asociado con el lóbulo occipital porque si afecta directamente hacia la retina, el problema es el glóbulo ocular y no el lóbulo occipital. ¿Puede ser doctor Alzheimer ahí? Ya podría ser, técnicamente podría estar asociado. ¿Epilepsias en el lóbulo occipital? Bien, epilepsias, muy específico, pero podría suceder que tengamos un daño. ¿Qué más?
Hay uno que sí está asociado, que técnicamente en Estados Unidos ya no existe, técnicamente. Pero sí de este lado es muy común. Neurocisticercosis. ¿Cómo ocurre la neurocisticercosis? Por medio Eso sí de he un llevado. parásito. ¿Qué? Por medio de un parásito. ¿Cuál y cómo? ¿Cómo se llama? Ufa. Y ustedes, o bueno, estadísticamente la gran mayoría se va a quedar en Latinoamérica, entonces sí tienen que saber cómo funciona. En toda Latinoamérica todavía existe, en Estados Unidos, en países del primer mundo, técnicamente ya no existe esa la neurocisticercosis. ¿Cómo obtengo neurocisticercosis? Pero ¿y cómo? Se supone que se mantiene y a través de la comida animal. Bien. Cuando consumo cerdo con cisticerco, no necesariamente mal cocido por si acaso, así lo frías y demás, por la cápsula que tiene y lo consumas, de todas maneras puedes infectarte de neurocisticercos, bueno, no neuro, de cisticercos, en los cuales puede alojarse a nivel hepático, puede alojarse a nivel muscular y puede alojarse, que es el peor, a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces la neurocisticercosis puede ser tan severo que inclusive puede afectar cualquier sitio en cuestión. ¿Por qué? Bueno, eso no debería explicarles yo porque se supone que ustedes ya saben. El neurocisticerco en su forma de capullo, cuando inicia la infección no afecta en realidad. ¿Cuál es el problema? Cuando a lo largo del tiempo esto empieza a calcificarse y a través de las vías que tenemos a nivel del sistema nervioso central, es como que esto puede ser una obstrucción y ya no hay paso a través de, o que el estímulo sea mucho más rápido y crea una sobreestimulación que incluso los lleva a la epilepsia, a una causa de epilepsia, o que no exista función en sitios en específico, ¿ya? ¿Cuál es el problema del neurocisticerco? Si tienes demasiada cantidad, no se puede operar, es inoperable por si acaso. ¿Por qué? Porque si exactamente tiene aquí, 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 ¿cuál quito y cómo? No se puede, ¿ya? Entonces, si tiene a lo mucho 3, creo que es el límite, se podría considerar siempre y cuando el paciente entienda que ante el retiro puede haber alteración de las funciones. ¿Por qué? Porque el problema de esto es que se calcifica y está como fijo en la parte de la masa cerebral, ¿ya? Y ahí es un gran problema. ¿Por qué a pesar de cocinar? Qué buena pregunta. ¿Por qué a pesar de cocinar o que lo fría, haga chicharrón, igual me puedo infectar? Claro, pero ¿por qué las personas no se dan cuenta que tiene el quiste? Es muy, no es pequeño. Son como arroz, es del tamaño de un arroz y se ve en la carne, pero hay un problema. No, la carne es roja, pero cuando lo fríes. El problema del cisticerco es que se encuentra dentro del músculo del cerdo, entonces tendrías que hacer cortes como si fuera un jamón, tendrías que cortar una y otra vez para ver en qué sitio se aloja, lo cual las personas no lo van a hacer obviamente, ¿no ve? Entonces ahí ya es un gran problema, por eso tendrías que comprar carne de cerdo autorizada o de sitios autorizados que hayan pasado por un proceso
de revisión y que estén seguros que no tiene cisticerco, que está infectado con cisticerco. ¿Ya? Ese es el gran detalle, por si acaso. Es que sabían bien eso. Eso me ha enseñado bien a mí porque después lo vi cuando yo era médico. Incluso una colega mía tenía neurocisticercosis. Porque comía en el acto. No es que odie el acto, pero comía donde le gustaba y justo llegó a un lugar donde sabrá Dios de dónde sacarse cerdo y justo se contagió o se infectó, el término correcto se infectó de cisticerco, si tenía cisticerco en el hígado y en la masa cerebral. Y le daba epilepsia cuando el estímulo era a través de la luz. Y alguna vez le pasó en la clase. Sobre todo cuando ya empezamos a dar datas, antes no había datas. Solo era pizarra, porque la mayoría de mis docs tampoco sabía usar. Entonces, como pueden ver, la parte de la cognición está asociado, o podríamos decir, la alteración de la conciencia también podría estar asociado a la disminución o la disminución de la función o la alteración de la función en cualquiera de estas funciones, ¿ya? Entonces la conciencia no solamente es la señal de alarma, es mucho más típico identificar la alteración de la señal de alarma, sí, es mucho más típico y mucho más recurrente. ¿Por qué? Porque se puede observar de manera mucho más sencilla en enfermedades agudas, ¿ya? Versus las enfermedades crónicas, que dependiendo del tipo de patología que tengamos, pues vamos a ver diferentes tipos de alteraciones a lo largo de esquizofrenia, neurocisticercosis, infecciones cerebrales, edemas, etcétera, etcétera. Pues es muy variante todo lo que vamos a poder ver, ¿ya? Dime. Doctor, una pregunta. De eso de lo que dijo del Neurocisticerco. Ajá, vi que puede también alterar lo que es la memoria y los problemas de equilibrio, pero usted lo mencionó que daña el lóbulo occipital, pero la memoria queda en el lóbulo. No. El neurocisticerco no es que se aloja solo en el lóbulo occipital, por si acaso, sino se puede alojar donde sea que llegue. Algo que puede ocurrir para que pierda la visión y la parte de la percepción es que sí puede llegar a la zona del lóbulo occipital. ¿Qué sería más común en esta zona para que pierdan la visión abruptamente? Que hay uno que está relacionado con lo que yo hago, es traumatismos frecuentes y ruptura ictus isquémico. Entonces, estos sí, poco a poco van perdiendo la visión, ¿ya? Por eso hoy por hoy, por no decir casi todos los deportes, tienen un protocolo contra los golpes en la cabeza, ¿ya? Todos tienen protocolos, inclusive en el boxeo y en artes marciales mixtas ya tienen un protocolo. En cambio, en la neurocisticercosis puede aparecer donde sea y que una vez empiece a calcificarse, ya no hay marcha atrás. Se calcifica y ya no se puede quitar. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque si me llevo un cachito de masa cerebral, pues sabrá Dios o sabrá la vida qué problemas puedo causar. Por eso la mayoría no lo opera, por si acaso. Había algún loco neurólogo que sí lo operaba, pero el paciente pues quedaba con ciertas lesiones. Si es funcional la persona, lo que me decía el neurólogo que nos ha enseñado esto y el doctor Luna, porque él es el que nos ha enseñado igual esta parte, si es funcional la persona, pues no se toca. Si es funcional, no se toca. Si tiene algunos problemas y demás muy leves, entonces puede vivir así el resto de su vida. Si tiene problemas epilépticos severos o alteraciones severas asociados con cualquier parte a nivel del sistema nervioso central, recién se interviene. Si no, no se toca, ¿ya? Eso es un buen consejo que me han dado y creo que todavía se mantiene. ¿Alguna duda más? La cisticercosis y la neurocisticercosis no era por consumir el huevo directamente en lugar de consumir la carne del cerdo infectado. Ya, la carne del cerdo infectado, ¿quieres que no te huevo? No. El problema es que cuando tú consumes la carne del cerdo infectado te da teniasis, pero cuando consumes el huevo recién es la complicación de cisticercosis.
Ya, lo que ocurre en los países latinoamericanos es que la forma en el proceso larvario que vamos a tener a nivel del cerdo es muy variante, ¿ya? Entonces la forma de infección que tengamos a nivel del cerdo va a depender mucho de dónde esté sacando el cerdo. En este país es normalmente los cerdos criollos, ¿ya? Que constantemente están con los procesos de infección, porque yo sé, el cerdo no es el vector final de este proceso, pues, ¿ya? Puesto, gracias. Ya no me acuerdo esa parte, que ni siquiera yo no le digan la tortuga. Entonces, al momento del consumo nos puede llevar a diferentes procesos. ¿Y cuál es el gran problema? El humano, al momento de eliminarlo, puede hacer una reinfección también, ¿ya? Ahí ya se el gran problema. ¿Por qué? Porque no sabe que tiene la infección como tal. Entonces, como la gran, y lo que decía el doctor Luna, como la gran mayoría sale de este baño, sobre todo los varones, y hacen sus cosas, y lo primero que veo es que se mojan el cabello, se hacen esto y luego se salen y se siguen sin lavarse las manos. Entonces, el gran problema es que va a tener la forma infecciosa para llegar a hacer neurocisticercosis y que el cisticerco también llegue a la parte hepática. Ese es el problema. Todavía me acuerdo. No me acuerdo sus dibujos feos, pero me acuerdo todo ese proceso. ¿Algo más? Qué bien. Pero consuman carne de lugares autorizados. Pues. ¿Algo más? Esas cosas se activan solas. Ya. Entonces, el libro refiere que hasta ahí ustedes deberían recordar, porque es recordar, no es que yo les enseñe nuevamente. Y una de las cosas que refiere que deberíamos aprender es las enfermedades neuromotoras, ¿ya? ¿Por qué? Porque las enfermedades neuromotoras se han calculado bien el tiempo, qué bien. Las enfermedades neuromotoras, técnicamente, las enfermedades neuromotoras están más que todo asociados con trastornos genéticos, ¿ya? Con trastornos genéticos. Entonces, al ser asociados con trastornos genéticos, pues la probabilidad de que te puedas encontrar la gran mayoría de enfermedades motoras sí es muy bajo, ¿ya? Es muy bajo. Por el cual, voy a hablar de una de las primeras, que es las atrofias musculares espinales, en la cual, esto sí me acuerdo bien, porque técnicamente apareció en una película, según yo no, pero según otros colegas sí, ya ni me acuerdo qué película era, pero tenía una enfermedad neuromotora. Entonces, ¿cómo son sus siglas en inglés? Voy a poner ASMA, creo que es SMA. 1, 2 y 3. Solo estoy poniendo para recordar. Entonces, la característica normal que tendríamos que tener en toda la parte de la vía motora es que la generación del estímulo a través de la neurona, sea cual sea el estímulo, vamos a tener una proteína encargada que es la proteína producida por el gen SM1, en la cual va a mantener el correcto funcionamiento de las neuronas y finalmente su conexión a la parte distal con la parte muscular, ¿ya? Entonces, gracias a esta proteína, la señal que empieza a liberarse acá llega finalmente a un punto ideal, ¿ya? Entonces, el problema de las atrofias musculares espinales es que ya no tenemos la característica de formación de la proteína producida por el gen SM1. Técnicamente el gen SM1 se altera y ya no tenemos la característica de formación de esta proteína, por el cual sí existe la generación del estímulo en esta parte a través del sistema nervioso central, pero como hay una degradación de la proteína, este estímulo es como si ya no llegara a ningún sitio, es como si tuviera una denervación, pero que no es denervado por si acaso. Sí saben que es denervación, ¿no?
Anatomía. Anatomía. No lo sé, inervación. Nunca le decimos al doctor Vito, no vamos a inervar. ¿De verdad? No. ¿De verdad? Ya. Denervación es que literalmente corte o seccione el nervio. ¿Ya? Pero no es literalmente lo que pasa acá, sino que al ya no tener una señal o es como alterar el camino, ya no va a llegar hacia la parte muscular. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a empezar a causar atrofia muscular. Y existen 3 categorías asociadas con la parte de alteración del gen SM1, que va a ser atrofia muscular espinal tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La atrofia muscular tipo 1, esta se va a dar en las primeras etapas de la vida, puede ser desde la etapa del lactante hasta la etapa de 4 años, si no me equivoco. Ya no me acuerdo las etapas pediátricas, porque no me olvido. Entonces, la etapa del lactante o en esta etapa, el problema de esto es que tienen un rango de supervivencia hasta un máximo de los 8 años. En el mejor de los casos, en la mayoría de los casos, cuando ya empieza a dar en el lactante, tienen una muy baja probabilidad de supervivencia, no llegan hasta la etapa adulta. ¿Por qué? Porque empieza a causar una atrofia y como empieza de una manera tan temprana, de los músculos de la respiración, por el cual en algún punto le va a dar una parada respiratoria. Y ese es el problema con la atrofia muscular espinal tipo 1. La atrofia muscular espinal tipo 2, esta sí que se va a dar a partir de los 10 años hacia adelante, más común entre los 12 hasta 15 años, y que va a tener la característica de que igual la proteína empieza a degradarse entre los 4 hasta los 8 años y recién empezamos a tener signos de sintomatología asociada con atrofia muscular espinal a partir de esta edad. Y el problema de estos pacientes es que poco a poco van a empezar a tener alteraciones de la función muscular. Ya no van a poder hacer movimientos con las extremidades, cada vez el tono muscular se va a reducir hasta que finalmente en una etapa adulta nuevamente el músculo respiratorio ya no pueda más y fallezca. El tipo 3, que este técnicamente puede surgir hasta una etapa adulta máximo de los 30 años, máximo hasta los 30 años, que igual la alteración de la proteína va a empezar a darse a partir de los 15 años y como todavía hay función antes de esto, la parte de la función muscular todavía tiene una buena característica para evitar que la progresión de la enfermedad sea tan agresivo, por el cual va de lo mismo. La progresión de la enfermedad va a empezar a ser mucho más lento, por el cual puede llegar hasta una etapa adulta joven, ese es el término correcto, adulta joven hasta 30 años, y se ha visto muy pocos casos que sobrevivan hasta los 40 años. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Es muy rara, es muy rara. ¿Cuál es la más común? La tipo 1. Entonces, el problema de que sea la tipo 1 es que no pasa más allá de los 2 años, así que no hay mucho que investigar tampoco. Como no sobreviven, pues no se puede hacer nada más en estos pobres pacientes. La primera enfermedad no lo puedo lograr. Qué bien. La esclerosis lateral amiotrófica, por el cual una de las patologías que podríamos tener principalmente asociado con toda esta vía, es que poco a poco la estimulación por la zona motora, por la vía descendente, porque me he olvidado la palabra vía descendente,
se vaya reduciendo, ¿ya? Es decir, los impulsos neuronales desde la parte cerebral de la zona de la corteza motora primaria, premotora y complementaria son totalmente normales. ¿Cuál es el problema? Poco a poco, toda esta zona asociada con la vía descendente va a empezar a reducir el estímulo, por el cual lo que va a ocurrir en la persona es que va a empezar a tener degradación en las funciones motoras, ¿ya? Igual alteraciones genéticas. Entonces, como toda esta vía va a empezar a alterarse, puede causar alteraciones en la fonética al momento de formular palabras, y lo más típico que es atrofia muscular, ¿ya? Atrofia muscular. En las primeras etapas de la vida pueden caminar, pueden hacer un montón de cosas. Justo salió en Netflix el año pasado de un paciente igual famoso que podía haber hecho todo hasta sus 10 o 12 años y que poco a poco empieza a perder funcionalidad motora, ¿ya? Empieza a perder los movimientos de las extremidades, empieza a perder la parte de la fonética también, por el cual en un inicio puede formular las palabras sin ningún problema y poco a poco empieza a alterarse el habla también. Hay que diferenciar, no es que se alteran las áreas del lenguaje, ¿ya? Sino que la función muscular ya no es óptima. Y el problema de que causa atrofia, en todo lado, finalmente también los músculos de la respiración van a verse afectados y va a fallecer. Ya me olvidaba que se llama esa película. Bueno, es documental, no es una película. Es sobre WoW, jugaba WoW. De hecho, su vida a través de eso antes de morir. También. Bueno, otro famoso. Alguien no tan interesante. Es ironía, es ironía. Antes de que piensen que estoy hablando en serio. Igual me han debido ver la película, no sé qué se llama esa película. Tiene un nombre raro o estúpido. La teoría del no sé en sus primeras etapas de la vida podía hacer absolutamente todo, ¿ya? Esa es la característica de estos pacientes. Pueden hacer absolutamente todo y mediante vaya avanzando la vida, como la estimulación se va a ir reduciendo a través de esta zona, entonces se van a ir atrofiando mucha parte motora, por el cual en un punto ya no puede caminar, luego ya no puede hablar, luego finalmente ya los músculos, que ahí ya es una señal de alarma, los músculos de, los músculos de la postura empiezan a debilitarse y ya no pueden ni apoyarse. Entonces, finalmente va a llegar un momento en el cual los músculos de la respiración ceden y ya fue para el pobre paciente. Stephen Hawking es uno de los pacientes con más data de larga vida que hubo para estos pacientes. No suele vivir tanto. ¿Por qué? ¿Y por qué vivió tanto? No porque era inteligente, bien, porque muchas instituciones lo ayudaron para que tenga una comodidad. Esa silla especial que tenía y demás no es nada barato. Entonces estos pacientes no es que pueden tener esa vida que él tuvo. Así que una enfermedad muy famosa, pero lo mismo, no es tan común. No es tan común. Así que ya están aprendiendo algo nuevo. Ya saben, el problema está en toda esta, sobre todas las vías, en todas las vías motoras. Y como ya la transmisión de la vía empieza a alterarse, ya empieza a causar atrofia, como igual si tuviéramos un proceso de denervación. Pero que no pasa en realidad. ¿Ustedes pueden tener denervación? Sí. Bien, traumatismos. Podría ocurrir una sección del nervio. Y ahí tendrían atrofia, sí o sí. Pero en estos pacientes, en estos dos peculiarmente, podría ocurrir estos procesos mucho más extraños. Neurotransmisión glutamatérgica, no sé si está en el Hammer. El problema de este estímulo
a través de gran formación y liberación del glutamato, que el glutamato es estimulador e inhibidor. Estimulador. Decíanse, es estimulador e inhibidor. Estimulador. Inhibidor, ahí al fondo. Estimulador, porque a partir del glutamato, ¿qué tenemos? A partir del glutamato, ¿qué vamos a formar? Nada formular el problema. ¿Qué otro neurotransmisor podemos formar? Bien, GABA. El glutamato es estimulador y a partir del glutamato podemos formar GABA, porque estos dos van a darnos el equilibrio para estimulación e inhibición. ¿Ya? Entonces, hay en la neurotransmisión glutamatérgica vamos a tener gran cantidad de formación de glutamato. Ya es característica igual, alteraciones genéticas en el paciente. No es normal empezar a tener gran cantidad de formación de glutamato. Inicialmente vamos a poder apreciar cómo a través de la liberación del glutamato por la terminal presináptica a la transmisión química vamos a tener la apertura de los canales de calcio. Entonces esto que va a causar, casi escribo aquí, ¿qué va a causar con la apertura de los canales de calcio? Un aumento de la despolarización gracias a la apertura de los canales de calcio, por el cual a partir de este proceso en la parte postsináptica va a causar que tengamos mayor estimulación, pero el problema de la gran cantidad de generación de glutamato, y por eso era la pregunta anterior, es que también el cuerpo va a tener la facilidad de mayor formación de GABA. ¿Ya? Entonces, el problema con estos pacientes es que pueden empezar a causar gran cantidad de estimulación en toda la parte motora y de repente también fases de inhibición. ¿Ya? ¿Qué ocurriría a nivel de la neurona con la parte de transmisión sináptica con exceso de glutamato? Bien, puede ser una gran posibilidad la parte de convulsiones. Y la parte de generación de GABA se mueve, no se mueve. Disminución inicialmente hasta que ciertas vías neuronales empiezan a tener bloqueos, pero que eso va a ir cambiando igual. El problema de estos pacientes con esta gran cantidad de formación de glutamato es la gran cantidad de estimulación y la gran probabilidad de formación de GABA que podemos tener. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer en estos pacientes? Tampoco hay mucho que se puede hacer. Lastimosamente, a menos que la generación de glutamato podamos cambiarla, lo cual tampoco es muy factible, por si acaso. ¿Ya? O si se puede. No, es una enseñanza de neuro, así que todavía les falta a ustedes. ¿Se podría alterar la formación de glutamato o del GABA por medicamentos o algo? Técnicamente sí, pero como en estos pacientes es un poquito más extraño este proceso, la generación de formación es un poquito más preocupante y diferente en la parte presináptica y en la parte postsináptica, ¿ya? Por el cual cualquier uso de medicamentos podría hacer efectos no deseados para el paciente. La formación de radicales libres, muy similar, asociado con el glutamato, antes de la formación, aunque ahí no se ve un carajo, creo. Ya, antes de la formación de radicales libres, todo este proceso que teníamos la formación, todo este proceso, lo que va a ocurrir hacia la parte del astrocito es que se cierran los canales en los cuales puede estimular la parte del glutamato, por el cual al cierre de estos canales, ¿qué va a ocurrir? Está más atrás. Eso da, que es mi conexión. Aquí está, el astrocito. ¿Qué son estos dos astrocitos? A ver. Son los encargados de dar soporte. Ya, soporte, ¿está bien? Barrera, tú que tenga barrera, nutre a la neurona y de la parte del GABA, el glutamato es encargado de transformar el glutamato en GABA a partir de la
ocurre si tengo una alteración de los astrocitos? ¿Por qué sustancia se puede entrar al sistema nervioso central? Ya, no solamente al sistema nervioso central, pero está bien. ¿Qué? Bien, al ser un soporte, este también va a tener la característica que en procesos de la despolarización y repolarización sea adecuada según el tipo de función que necesitemos. ¿Ya? Ante la formación de radical en trastornos neuromotores con la formación de radicales libres, lo que va a ocurrir es que justamente el astrocito empieza a cerrar todos estos canales. Entonces, el problema de esto, tal cual referían sus compañeros, es que vamos a tener alteraciones en la transmisión, ¿ya? Por el cual en la parte neuromotora puede ocurrir estimulaciones repentinas, como si tuvieran calambres, o un bloqueo total en la función o la transmisión de un músculo en cuestión, ¿ya? O zona en cuestión. Entonces, es muy preocupante esto porque igual está asociado con trastornos genéticos. No es tan común, por si acaso, las enfermedades neuromotoras, las que menciona el libro. Otras, por accidentes de tránsito y demás, obviamente sí, pero estas que son en su fisiopatología un poquito más interesantes, pues puede llevarnos a las alteraciones de estos procesos. Por el cual, preguntas antes de empezar con el Parkinson. El Parkinson sería considerado la enfermedad neuromotora. ¿Qué? No, aquí está solo como Parkinson. No dice enfermedad neuromotora. Parkinson. No, neuromotora no como tal, porque el Parkinson está asociado con la alteración de los ganglios basales. Ganglios basales. Neuromotor es otra cosa. Es el sitio de unión como tal. Pero afecta la Entonces, hasta acá de la parte de las enfermedades neuromotoras, pues tenemos, por eso es importante, y para eso es esta charla, por eso es importante aprender neuroanatomía, aprender neurofisiología primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquellas personas que me están viendo, así no sé qué carajos estará hablando el doctor, obviamente pues no tienen conocimiento ninguno sobre todo lo que les había mencionado, por el cual si no tenemos un conocimiento previo es muy difícil entender cómo funcionan estas patologías, aunque sean poco habituales, ¿ya? Y de paso hay una famosa, así que antes tenía la imagen de Stephen Hawking, ¿sí? ¿Por qué lo quitaron? Por respeto. Es que hay una foto en la cual está de pie y está normal, y luego la foto justo el año que falleció. ¿Preguntas, dudas? Nada. Qué bien, tengo media hora más. Puedo acabar el parque. Descanso, pero me queda media hora. Radicales libres, en la formación de radicales libres. Ya. Como parte de sus funciones está utilizando la protección, y con eso asumo que es parte de la formación de la barrera hematoencefálica, ¿verdad? ¿O no? No como de la barrera como tal, ¿ya? Sino que está asociado más que todo para la regulación de la transmisión de la sinapsis. O sea, no es solamente parte de una barrera y ya. Pero, o sea, su daño incluiría ¿Podría incluir la barrera hematoencefálica? Sí. Empezaría, por ejemplo, bacterias podrían empezar ¿A eso se refería? Que podría ser más propenso a infecciones y demás. Por la formación de radicales libres, pues sí, técnicamente sí. Podría ocurrir, pero lo más llamativo en estos pacientes es que la parte motora cada vez va a ir degradándose más y más. Como si tuviera denervación otra vez. Pero no tiene denervación. Eso es lo interesante.
¿Por qué? Porque todo este proceso sigue siendo normal. Todo esto es normal. Acá no está afectado y acá es donde finalmente ya no sabe dónde llevar la transmisión. Ya no hay transmisión. No. Todo está normal, pero el problema es como hay una alteración con la parte del astrocito y ya no hay un sitio donde puede ir el glutamato, entonces la transmisión cada vez se va a ir disminuyendo. Entonces es como si no hay finalmente transmisión, ¿ya? Y el proceso de formación de radicales libres sigue. Y el problema de esto es que es genético. Entonces, mucho que hacer tampoco hay. Creo que no dice la edad, che. Voy a buscar algo más específico. Obviamente en un libro de genética estará, pero en el Hammer me lo menciona la importancia. Ya, continuamos con el Parkinson. Su enfermedad favorita. ¿Esa ventana es por María de Corea de Huntington? La anterior. No necesariamente. La Corea de Huntington es por otras características. Creo que lo tengo aquí, che. ¿O no lo he puesto? Alzheimer. No he puesto citotoxicidad. Lo voy a colocar después de Parkinson. Corea de Huntington. Es poquito. Pobre mañana. 3 horas tenemos. Mañana puedo acabar. Vamos a ver. Mañana puedo acabar y de todo eso de su examen. Pero saben que así funciona. Todo lo que vamos en la semana es su examen por el día lunes. Y si no terminamos la subsiguiente. No, o sea, Hasta dónde hayamos llegado. hasta donde avance, exacto. Hasta donde avance, pues. Ay, perdón es, acá. Exacto. Sí, es claro. No, mañana tenemos clase todavía. Ajá. Es que tiene mucho tiempo. Si avanza epilepsia, con eso ya los puedo matar, ¿eh? Porque epilepsia es bien largo. Tengo media hora todavía, ¿no? Curación. Ya está la parte fácil. Era broma. Era. No, eso no es la ironía de lo. Ah. Se lo ha creído. Pero van a ir, ¿no? No. Tarea, según el diseño instruccional, es para la próxima semana. Lo voy a habilitar para la próxima semana. ¿Y qué más le No sé, todavía voy a ver hasta dónde avanzo. Leer todo el ILAE. ¿Saben qué es el ILAE? Es, siempre nos hace reír el nombre, porque en medicina reporta igual a la Liga Internacional en contra de la epilepsia. Contra la epilepsia. Es como la Liga de la Justicia. A eso suena, Liga Internacional contra la Epilepsia. Liga Internacional contra la Epilepsia. Ellos son los especialistas, porque es un conjunto de neurólogos, neurocirujanos y demás que dan actualizaciones sobre epilepsia y ciertas enfermedades asociadas para que finalmente tengas epilepsia. Toda la información que tengo o que he colocado es el libro más el ILAE, por eso está ahí. He dejado sus siglas para que sepan cuál es cuál. Y esto ya es el libro, esto en el ILAE está, pero solo son palabras. Es bueno. Ahora me han enseñado así de epilepsia, porque es más complicado. Recordatorio, ponerle Huntington después de Parkinson. Ya. Corea Huntington. Pero no les he enseñado yo el beneficio 1, ¿no? ¿Beneficio 2? No. Ah, mucho, sí. Ah, el anterior semestre les enseñé. A los otros. A los de Fisio 2. El anterior semestre les enseñé. El anterior semestre no estaba en el Fisio 2.
anterior semestre los de Física 2 les he enseñado sobre Corea del Norte. Que explique esquivel. ¿Alguna duda, pregunta? Ya estas son enfermedades más largas, por si acaso. Como pueden ver, la parte neuromotora no es muy... El problema es que son trastornos genéticos, entonces tampoco sabemos tanto sobre estas enfermedades. A diferencia de estas, sí. El Parkinson, la miastenia gravis... ya me acuerdo que otra patología me falta aquí. El tétanos. La epilepsia es súper larga. Epilepsia, demencia y Alzheimer, que son diferentes técnicamente. Eventos cerebrovasculares, el término correcto, apoplejía. Técnicamente ABC ya no corresponde decirlo, ¿ya? Eso dice el libro. El término correcto es apoplejía. Pero sigan usando ABC si es lo que el doc en cuestión. ¿Ya? Evento cerebrovascular, cerebrovascular, etc. Es largo igual, esto es muy anato por si acaso. Esto no os voy a enseñar nada. Tengo una manera de recordar con esta parte, solo con sus patologías. Territorios vasculares, que es esta. Apoplejía, aterosclerosis, lo que ustedes ya saben, tomografías, excitotoxicidad, que esto es un poquito más raro, es diferente a lo que ya hemos visto. ¿Cuánto tiempo estudió? 50 y algo. Pero van a ser 60, supongo, con Huntington y tétanos. La tétanos es fácil, creo. Si a mí me han enseñado con el Doc Luna, es fácil. Creo que era diabetes. Bueno, enfermedad hormonal. Fisiopatología hormonal. Eso sí era algo. Fisiopatología de la... ¿Qué enfermedades hormonales hay? Sí, cierto, no actualizado de eso. Uy, doctor, no. Sigue siendo síndrome ovario poliquístico. Ahora el síndrome metabólico poliendocrino, ovárico poliendocrino. Fisiopatología hormonal, ¿cuántas son? 62. Ovárico metabólico poliendocrino. Diabetes, que es la primera, No me preguntes cómo se llama. ¿Y por qué? Tipo 2, tipo 5. Este está actualizado, tipo 5. Patología tiroidea, eje, síntesis, retroalimentación, hipertiroidismo, glándula suprarrenal, Cushing. síndrome de Cohen. Me falta actualizar, ahí está. Ahí me faltaba añadir enfermedades gonadales más. Oh. En el varón y en la mujer. Sí, el síndrome ovario poliquístico ahora se llama síndrome ovárico poliendocrino metabólico. Poliendocrino metabólico. ¿Por qué? Porque antes solamente pensaban que el quiste era el problema, ahora saben que la alteración de los estrógenos afecta a otras hormonas, entonces, y causa mayor, toda la sintomatología que tiene la mujer se explica a través de las alteraciones metabólicas y poliendocrinas. Entonces, es fácil, creo. Síndrome de Cohen. Es fácil. Hiperaldosteronismo. Creo. En fisiología vamos a explicar de manera general. Creo que es enfermedad cardiovascular. Ya lleva la ¿Qué cosa? ¿Qué enfermedades, qué grandes sistemas hemos llevado al anterior semestre? Hormonal, esto ya está muerto.